El ser coach es el accidente más bonito que me ha pasado. Un buen coach es una persona que, además de tener la formación profesional para poder dedicarse a esto, para mí el que marca la diferencia es aquel que logra sembrar el amor por el ejercicio dentro de sus alumnos y que sobre todo logra tener un impacto de transformación en sus vidas. O sea, más que solo una carrera o más que solo un deporte, encuentran ahí un motor de vida. O sea, ya no es solamente entrenar por entrenar, ya no solamente es hacer ejercicio por hacer ejercicio, sino que hay un propósito detrás y el saber que mi trabajo se fue mucho más allá de simplemente un salón de entrenamiento y una rutina y que trascendió a un nivel personal al punto de que su vida cambió para bien, es algo que no se puede comparar. Para mí un verdadero inconforme no es alguien que ve la inconformidad como algo negativo o como una excusa, como un pretexto para estar mal, sino como todo lo contrario, lo ve como un motor y como una razón para seguir adelante y para seguir creciendo. Yo soy fiel creyente de que todas las personas en el mundo vivimos con inconformidad en nuestras vidas. Entonces yo creo que la inconformidad es parte natural y esencial de la vida de todas las personas, pero creo que lo que marca la diferencia es cómo deciden actuar ante esta inconformidad. Jorge Huerta, alias Junior, ya sé que hay que decir Junior. Muchísimas gracias por estar por acá. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Muy contento de estar otra vez acá contigo. Sí, porque tuvimos un ligero problema técnico, pero bueno, ya estamos de regreso. Y antes de empezar, me gustaría primero presentarte, güey. Te voy a leer una cosa que tengo aquí sobre ti. Entonces, tú eres para todo mundo Junior, ¿no? Hoy en día podría decir que sí. Ahorita tocaremos ese tema. Perfecto. Pero eres un coach atleta de alto rendimiento especializado en calistenia, fuerza funcional y entrenamiento híbrido. Que no entiendo muy bien qué es eso, ya me explicarás. Eres director deportivo en Navy Training Center, donde impulsas las disciplinas de calistenia y Hyrox. Lideras el programa de entrenamiento, el desarrollo de los coaches y la creación de experiencias deportivas que unen a la comunidad a través del movimiento. Eso está perro. Eres ganador muy recientemente de los FitPass Awards 2025 como mejor coach de entrenamiento híbrido y con 3 podios nacionales de calistenia. ¿Qué pedo? Correcto. Has dedicado tu trayectoria a demostrar que el deporte es mucho más que rendimiento, es un camino hacia el bienestar, la disciplina y la felicidad. Y voy a enfocar mucho la conversión en estos 3 pilares que dices. Buenísimo. Tu propósito, por lo que me platicaste, es inspirar a otros a través del deporte y ayudarlos a descubrir de lo que son capaces cuando entrenan con intención y corazón. George, es una gran intro, cabrón. Es una gran... ¿Viste ya GPT que te lo hicieron? Tal vez ya. Creo que absolutamente todos hacemos eso. Ya güey. hoy en día lo usamos para todo. Oye, güey, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes tranquilo? ¿Te sientes contento de estar acá? Muy contento de estar acá. Bueno, para quienes nos escuchen o nos vean y no lo sepan, Rodolfo y yo nos conocemos desde hace muchos años. Nunca fuimos grandes amigos porque pues no coincidimos de esa manera. Sí, correcto. O sea, llegamos a coincidir en la misma secundaria, pero él iba un año más abajo que yo. Coincidimos con el mismo entrenador de fútbol, entonces sí compartimos entrenamientos, compartimos viajes. No compartimos cancha, creo, bueno, solo para jugar entre nosotros, En o contra, sea, como rivales. efectivamente. Pero a pesar de que pues, no hubo una gran amistad, sí había, por lo menos de mi lado, siempre hubo un gran respeto. Siempre la llevamos la fiesta muy en paz. Y ya después, cuando yo me salgo de la UP y empiezo un camino por aparte, nos teníamos en redes sociales. Entonces yo veía todo lo que Rodolfo hacía y yo aprendí a admirarlo y a respetarlo mucho. Te lo platiqué ya en su momento porque pues fuiste de los primeros de nuestra generación, sobre todo estando más chicos, que como que se empezó a atrever a hacer cosas diferentes, entre ellas emprender, el grabarse en redes sociales. Si ahorita de por sí no muchos lo hacen, en ese entonces era exponerte durísimo al juicio y a la crítica social y que aún así lo hicieras. Porque además lo hacías queriendo compartir algo de valor. Era algo que yo te aprendí a admirar mucho. Y además tú ya tienes una charla TED, que es un sueño personal que estoy trabajando por algún día conseguir. Entonces, ver que tú, siendo de la edad incluso más chico, ya lo tenías, fue algo que dije, güey, el rodo es duro. El rodo es duro. No mames, gracias, cabrón. Y ya luego sacaste tu podcast, empezaste a tener invitados muy importantes, entre ellos varios que yo ya admiraba. Entonces, yo me prometí que algún día iba a estar aquí compartiendo espacio contigo y el ya poder hacerlo es algo que me da mucho gusto porque quiere decir que vengo haciendo las cosas bien.
Obviamente tú vienes haciendo tu trabajo excelente. Ha crecido mucho tu podcast, cosa que me da mucho gusto. Entonces, muy contento de estar aquí. Significa mucho. No, no mames, Junior. No, güey, gracias. Te lo agradezco. Significa mucho que me lo digas, de verdad. Y ya te lo había hecho. Lo importante hoy no soy yo, lo importante eres tú. Y quiero que hablemos de ti, güey. Adelante. Por algo estás aquí, porque genuinamente creo que eres un gran inconforme. Güey, yo efectivamente nos conocemos desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo verte, pues digo, nos conocíamos, nos ubicábamos perfecto cuando jugabas en el Corusha, güey, ahí en el Asturiano, En el Asturiano. en el Cedros. Pero me acuerdo que eras un palo, güey. O sea, estabas muy flaquito, güey. Y me acuerdo que eras muy rápido. O sea, no me acuerdo particularmente de que eras flaco, pero si pensaba en ti flaco. Y de la nada volteé un día y eres como Hulk, cabrón. O sea, yo dije, ¿qué le pasó a este güey? ¿En qué momento? Platícame. Yo entiendo que esto fue como en prepa, ¿no? Que empiezas como, o sea, punto A, eres un George Flaco, punto B, es todo lo que acabamos de decir de ti, ganador, podios, calistenia, tal. Esto que me vas llevando un poco por el camino, ¿qué fue pasando por tu cabeza? ¿Cómo empezaste? ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención del ejercicio, güey? ¿Por qué lo empezaste a hacer? Creo que todas las razones son válidas, pero me gustaría conocer la tuya particular. Pues mira, deportista afortunadamente lo he sido toda mi vida y es algo que inculcaron, o sea, mi familia, mis papás me lo inculcaron desde chiquito. Al principio, pues, me gustara o no me gustara el deporte, desde que tengo memoria practico algo, sea taekwondo, gimnasia olímpica, fútbol, que estuve muchos años. Entonces, es algo que les agradezco mucho a ellos, porque no sé, a lo mejor sí, pero no te puedo asegurar que yo hubiera volteado a ver el deporte si no me lo hubieran inculcado desde chico. Entonces, prácticamente desde mi niñez hasta mis, que habrán sido 15, 16 años, el deporte principal fue el fútbol. Entonces, estábamos hablando también de un deporte en equipo y más enfocado. O sea, pues ahora sí que un deporte, el deporte más popular aquí que tenemos, y más bonito que hay, ¿verdad? Sigo siendo muy aficionado del fútbol, me sigue gustando mucho, pero ya hablando del entrenamiento de fuerza, ya como tal de yo verme físicamente más fuerte, más grande, sí empezó en prepa, entre mis 16, 17 años. En gran parte, es que siento que hubo dos motivos. Uno fue la parte de que encontré como cierta terapia ahí. En mis inicios de prepa pasé por unos temas personales un poco complicados y sin darme cuenta, yo no lo hacía consciente, pero sin darme cuenta, lo que me ayudaba mucho como a mantenerme centrado y no volverme loco fue el hacer ejercicio. Ahora sí ya o sea, haciendo box, el pegarle al costal era algo que me sacaba todo el estrés, el empezar a levantar pesas, cosas por el estilo. Pero otra de las razones que en su momento sí fue factor por el que yo empecé a voltear a ver el entrenamiento de fuerza fue porque ya la parte social me importaba mucho. O sea, el que mis amigos me reconocieran como un güey fuerte, que las niñas me voltearan a ver y dijeran de que está fit, está tronado, era algo que sí me empezó a importar. No sé si más de lo que debería, pero sí fue un factor por el que yo empecé a hacer ese tipo de entrenamiento. Oye, perdón que te interrumpa. Yo creo que a todo mundo a esa edad, güey. O sea, no mames, a todo mundo nos cala. Que estamos hablando de cuarto de prepa, tercero de secundaria. Cuarto de prepa, sí. Oye, ¿y tus cuates te llegan a hacer alguna que otra burla? No burla, bueno, no burla de mala leche. Sí. Digo, tú sabes cómo es el Cedros y la UP, o sea, escuela de puros hombres. Obviamente el humor era más pesado. Yo siempre he sido también de ese tipo de humor. O sea, a mí me gusta el humor pesado. Entonces, las burlas o los apodos que me ponían nunca los tomaba mal. Pero pues sí llegó a existir que el enano, pitufina, huertita, cosas por el estilo. Y te digo, no me afectaban en lo absoluto. No sé si también influía mucho que como éramos puros hombres, pues también como que te vale más madre, ¿sabes? Claro. Ya cuando me cambio a una escuela mixta, ahí sí ya no está tan padre que te digan así. Sí. Entonces, pues sí, burlas como tal no, bullying tampoco, pero yo creo que sí inconscientemente fueron cosas que empecé a considerar para decir, ¿sabes qué? Ya no quiero estar así. No llegué al punto de ser inseguro con mi cuerpo, simplemente buscaba verme mejor y estar más fuerte. Claro, se habla al respecto. Entonces empiezas con el box y ¿cómo
¿Cómo va ese camino hacia la calistenia? Empiezo con el box, dentro del box, fuera de los entrenamientos ya directamente relacionado a pelear. Pues obviamente para que tú tires golpes fuertes tienes que tener el cuerpo fuerte, tienes que tener un core fuerte para el movimiento del torso al momento de tirar el golpe. Los hombros tienes que tenerlos muy fuerte para que tenga mucha potencia el golpe. Entonces empiezo, o me empiezan a poner ejercicios de pesas buscando ganar esta fuerza. Me empieza a gustar bastante y entonces ya por fuera lo empiezo a combinar. O sea, empiezo a buscar entrenamientos en el gym. Me iba con algunos amigos que ya estaban más metidos en el gym y pues, seguía sus rutinas. Entonces ya empiezo con el gimnasio. Empiezo también a hacer de vez en cuando entrenamiento funcional, que en ese entonces, de por sí ahorita mucha gente no entiende qué es el entrenamiento funcional. Ahí menos, yo tampoco lo sabía, pero estaba ¿Qué es el haciéndolo. funcional así for dummies? No, es que pueden ser muchos. O sea, la respuesta correcta, pero es de cierta forma algo abstracta. El entrenamiento funcional es básicamente aquel entrenamiento que cumple con una función. Ya. Entonces, al hacer esto, cualquier entrenamiento es funcional. Sí. Ya sea, el entrenamiento técnico de un futbolista es funcional porque, o sea, sirve a una función particular de la técnica. Tal. Exacto. O sea, el entrenamiento funcional a nivel industria fitness lo empezaron a adoptar como tener un cuerpo pues relativamente capaz de hacer cualquier actividad física. Pero te digo, o sea, ahí podría haber un poquito de debate. Habrá gente que lo defina de alguna manera, habrá gente que lo defina de alguna otra manera. La respuesta correcta es que cumple con alguna función. En este caso su función puede ser mayor vitalidad, mayor salud, un cuerpo más estético, un cuerpo más resistente. Depende del objetivo de la persona. Okay. Entonces, empiezo con el entrenamiento funcional y con las pesas, combinándolo con el box. Empiezo a ver ya cierto cambio, y una vez que empiezas a ver un cambio físico, o sea, que tú mismo notas el cambio en ti, se vuelve adictivo, porque es cuando dices, ok, sí está jalando esta madre, sí soy capaz de ponerme más fuerte, sí soy capaz de verme más atractivo, y ya es cuando se vuelve más complicado pues soltarlo. O sea, ya se vuelve un gusto adquirido, pero ya la calistenia llega en pandemia, porque con la pandemia nos cierran los gimnasios. Yo definitivamente no quería perder el progreso que tenía ganado. Y afortunadamente, como de chiquito hice gimnasia olímpica, yo ya tenía una buena base para la calistenia. Entonces... La calistenia es, entiendo, el ejercicio con tu propio cuerpo, ¿no? Sí, o sea, de manera sencilla, para entenderlo de manera sencilla, el construir fuerza por medio de tu propio cuerpo y por medio de aprenderlo a controlar. Ok, chingón. De manera sencilla. Entonces, los ejercicios básicos dentro de la calistenia... Perdóname, güey. Recuérdame cuál era la parte etimológica de la calistenia, que me gustó mucho cuando lo mencioné. Era la belleza del movimiento. Esta suena muy chido. La belleza y el control del movimiento. Algo así. Entonces empieza la pandemia. Empieza la pandemia, cierran gimnasios. Obviamente teníamos todos ahí sí mucho tiempo libre. Yo estaba o sea, ya estaba cerrando mi último año de prepa. Yo fui de los desafortunados que no tuvo ni despedida, ni graduación, ni absolutamente nada en cuanto a esa etapa. Como todavía tanto las escuelas como nosotros estábamos agarrándole al tema de las clases en línea y así, pues al final ni había tanta tarea, ni había tanto proyecto, ni había tantas horas de estudio. Teníamos mucho tiempo libre y dentro de ese tiempo libre yo pues lo que hacía era literalmente o dormir o entrenar. Ok, güey. Pero pues ya al ser en mi casa solamente podía hacer barras, podía hacer lagartijas, podía hacer fondos, ejercicios que comúnmente son complicados de hacer para una persona recreativa o alguien que no está acostumbrado al entrenamiento de fuerza. En mi caso, ya con lo que había ganado en el gimnasio y con la base que construí de niño con la gimnasia olímpica, eran ejercicios que ya podía realizar, por lo tanto se me hizo mucho más fácil entrar a ese mundo, y yo creo que sí fue un factor para que me terminara quedando y me terminara enamorando del deporte. Ok, güey. Y ahora, qué chingón. Creo que hay muchísima gente que entra a la calistenia, que entra a correr, que entra a hacer ejercicio. ¿Dónde está el salto de decir, voy a ser coach? Híjole, es que nunca decidí. El ser coach es el accidente más bonito que me ha pasado. Ok, me encanta. Y es por eso que yo personalmente me considero una persona sumamente afortunada. Esto lo digo porque
la vida que hoy tengo, a diferencia de lo que le pasa a muchos, no la soñé, no la visualicé, no la conocía ni siquiera. No la veías con la posibilidad. Es que no sabía que existía ni siquiera. Entonces, estuvo muy chistoso porque yo, sin conocer este mundo, sin saber que se podía vivir de él, y imagínate, siendo el que siempre fue el chiquito y el flaquito, el día de mañana convertirte en coach y dedicarte a ayudar y transformar la vida de la gente a través del ejercicio y del deporte, pues es algo que no veía venir. Pero no lo veía venir y resultó ser que soy bueno para eso, ¿sabes? Entonces, la vida me presentó un camino en el cual me apasiona, pero no solo me apasiona, sino que de verdad soy bueno en él. Y sí creo que eso es algo que no todo mundo tiene la fortuna de conseguir, entonces... Y no solo eso, ayudas a la gente. Creo que es un factor fundamental también. Completamente, o sea, soy útil para la gente, soy bueno en lo que hago, lo disfruto mucho, por eso me considero muy afortunado, pero al considerarme muy afortunado también hoy en día me considero con una gran responsabilidad en eso. O sea, sabiendo que ya tuve la posibilidad de estar en donde tengo que estar, pues ahora tengo la responsabilidad de hacerlo lo mejor posible. Y es lo que a mí me levanta todos los días. Y wow, tienes 25 años, ¿no, güey? Tengo 24 años. ¿Cuándo cumples 25? Ya, ¿no? Entonces... tú eres No, 2001. yo soy 2001. Sí, es Cumplo en mayo, el 24 de mayo. Ah, mira nada más. Para los amantes del zodiaco, soy Géminis, entonces probablemente no les caiga muy bien. ¿Por qué, güey? No sé, los Géminis no le caen bien a la gente del zodiaco. No sé si está bien dicho ni siquiera el zodiaco, pero bueno, ¿cómo empieza lo de ser coach? Hablando igual en pandemia, cuando yo estoy entrenando ya por mi cuenta y con tanto tiempo libre, yo estaba ahorrando la mesada que mi papá me daba para seguir, pues, armando mi gimnasio casero. Sí. Entonces yo junto X monto para esto, y cuando ya iba a comprarlo, coincide en que sale una certificación de entrenador personal de una institución deportiva de Estados Unidos. Esta certificación solo se ofrecía de manera presencial, pero por la pandemia, al igual que cualquier negocio, tuvieron que encontrar cómo seguir generando ingresos. Deciden sacar la certificación de manera online y además a un precio mucho más accesible para muchas personas. Me salió un ad en Instagram, o sea, fue un anuncio pautado. Sí. Y cuando yo veo lo que cuesta, me doy cuenta que era prácticamente lo mismo que yo había juntado. Llámame supersticioso, pero dije, ¿sabes qué? Yo creo que fue una señal y yo creo que a largo plazo conviene tomar esta certificación, pero porque me voy a saber entrenar yo. Okay. O sea, yo no pensé en voy a ser coach, yo pensé en ya voy a saberme entrenar a mí, entonces yo ya no voy a depender de un externo. Claro. Y además es algo que disfruto mucho, yo tener la capacidad de programar mis entrenamientos, de entender el porqué de las cosas, de el cómo modificar, pues fue algo que me llamó la atención. Decido certificarme, compro la certificación. Para este punto ya, no me acuerdo cuándo empezaron las stories en Instagram, sé que no era siempre, pero... Yo creo que por ahí ya había, huevo. Sí, o sea, en pandemia ya había, no me acuerdo cuándo empezó, pero todavía no eran lo que son hoy en día. Claro. Entonces, no tanta gente subía historias tampoco. Yo ya las usaba para subirme entrenando. Al principio, obviamente, algunos amigos pues me hacían burla. En mala o buena intención, pero me hacían burla. Siempre me valió madre. Nada más que pues, con el paso de la pandemia, con el paso de los días que yo seguía subiendo, de repente decían, ay, cabrón, o sea, ya está haciendo cosas más interesantes, ya ahora sí se ve más fuerte, ya hasta me empezaban a pedir consejos, ya me pedían rutinas. Luego subo en mis historias que me estoy certificando, entonces me empiezan a tomar más en serio en ese sentido. Ya estábamos saliendo de pandemia. Afortunadamente yo ya había llegado a un acuerdo con mi papá para darme un año sabático. Si quieres luego platicamos esa parte, pero yo decido no estudiar la universidad en cuanto termino la prepa. Y dentro del año sabático mi papá me había puesto como condición que no podía estar echando hueva y que tenía que buscar algún trabajo. Entonces para cuando está terminando la pandemia, un estudio de cycling abre muy cerquita de mi casa. Estaban buscando gente para su staff. Yo llevo mi CV y pues al ser un estudio de fitness, yo dije, pues dentro de mi CV voy a incluir la certificación. Y cuando la ven, me dicen, oye, pues estoy viendo tu CV,
también estamos pensando abrir el área de entrenamiento funcional. ¿No te gustaría mejor ser coach? Les dije que yo nunca había sido coach. Me dijeron tal cual, vamos a darnos mutuamente el voto de confianza. Esto fue el dueño, güey. Esto fue el dueño, ajá. Me dijo, vamos a darnos mutuamente el voto de confianza. Un rifado, ¿no? La verdad sí, digo, era un negocio, era un estudio, te digo, muy chiquito, muy empezando, cosa que ayudó Claro. para poderme a mí dar esa oportunidad. Sí. Por eso te digo que siento que todo se acomodó como se tenía que acomodar. El punto es que yo le dije, mira, yo nunca he sido coach. Me dijo, no te preocupes, nosotros también estamos empezando. Me dijo, pero así de entrada piénsalo a nivel económico. Como staff te voy a pagar 30 pesos la hora, como coach te voy a pagar 150. Era una diferencia Muy abismal. Y dije, de estar haciendo smoothies a estar en la parte de entrenamiento y conviviendo con la gente dentro del ejercicio, pues órale, me aviento como coach. Y fue pues va. Pero todavía pensando que iba a ser algo muy temporal. En ese entonces el fitness no era lo que es hoy en día en México, no era tan popular, no había tanta información, ni siquiera yo la tenía, entonces no sabía dónde me iba a llevar eso, simplemente dije, Sobres. vamos a hacerlo, y ahí es donde descubro mi vocación. O sea, ahí es donde descubro que es donde debo estar. La gente recibió muy bien mis clases, la gente regresaba a mis clases, la gente me chuleaba las clases. Yo la verdad en ese entonces no es que no les creyera, pero pues yo decía, pues sí, es lo típico. O sea, todo el mundo va a decir, ay, sí, me gusta mucho tu clase, ay, me cansé mucho, tal. Pero no fue hasta con el paso de los años que solito fui dándome cuenta Que sí eras bueno, güey. que sí era en serio, ajá. O sea, que no lo decían por decir. Y así es como empiezo de coach. Oye, pero cuéntame tantito de esta parte, güey. Entonces tú empiezas a dar clases y acá empezar. Ya existía la parte funcional, había otro coach, no había nadie, güey. No había nadie, tenían los coaches de cycling, Ajá. no me acuerdo cuántos eran, pero por lo menos yo creo que unos 5 sí eran. ¿Y cómo lo hiciste? O sea, empezó a llegar gente, no llegaba gente. Funcionaba, o sea, era por medio de reservas, Ok. que hoy en día casi todos los estudios funcionan así. Nada más que aquí no teníamos un grupo de WhatsApp, o sea, la manager del estudio y los coaches. La manager era la encargada de estar al pendiente de estas reservas y con un día de anticipación en el grupo nos avisaba, oye, Pau, tú tienes tantas reservas para cycling. Oye, Jorge, tú tienes tantas reservas para funcionar. Oye, no tienes reservas para mañana, no te tienes que presentar. Así es como funcionaba. Cuando deciden abrir el área de funcional, pues no, o sea, fue como muy, digamos, estudio de mercado. Así, pues vamos a ver si pega o no pega, pero como no sabían si iba a funcionar, no tenían invertido un peso. Entonces, en el área de funcional. Entonces, así como en la parte de cycling, obviamente tenían las bicis y el audio, en la parte de funcional solo teníamos el pasto y No mames. tapetes y se acabó. Ok, O sea, güey. párale de contar. Pero bueno, eso a lo mejor te puede haber ayudado porque tú sabías qué onda con la parte de... Pues fue la calistenia. ventaja que yo tuve porque al ser, o sea, al yo ya estarme especializando dentro del entrenamiento con el peso corporal, pues yo sabía que sí había formas en las que se podía entrenar teniendo el piso y ya. Ya. Sí me ayudó bastante esa parte, o sea, metía muchos ejercicios de abdomen, de pierna, de cardio, full body, saltos, y entonces los mezclaba y ahí también fue donde yo como que empezaba a jugar con posibles combinaciones, con posibles ejercicios. Obviamente también buscaba en YouTube, o sea, como que buscaba ver de dónde agarraba para que Claro. las clases siguieran siendo dinámicas, pero ya tenía cierta noción tanto de la certificación que tenía como de la experiencia Que empezaste a agarrar ahí. que empecé a agarrar, pero también de la experiencia que yo iba adquiriendo de mis propios entrenamientos, o sea, de ya conocer los estímulos, de ya entender cómo se siente un ejercicio, Sí. de ya Ah, y tú entender también el los hacías, esfuerzo. supongo, ¿no? Yo también, algunos sí, pero pues pone tú, yo obviamente sí seguía haciendo barras, seguía haciendo fondos, seguía haciendo algunos ejercicios que aunque requieren muy poco material, los requieren. Y eso no lo tenía En eso, ¿no? en el estudio. Entonces, así es como empieza y cómo me doy cuenta que estoy gustando mucho, porque cuando nos avisan en el grupo de WhatsApp de las reservas, de repente yo ya tenía más reservas que los coaches de bici. Entonces nos daba risa porque era como un güey, tengo 25 bicis compradas y están yendo 5 pelados y en funcional tengo tapetes y hay 12. ¿Qué Ya, está pasando? ya. Sí. ¿Sabes?
Ya para ese punto también había otra coach. Bueno, más bien, entramos otra coach y yo a la par de funcional. La gran diferencia es que esta otra coach sí tenía experiencia en otro estudio, el cual no voy a decir su nombre para no hacerle publicidad porque somos competencia, pero es un buen estudio. O sea, Ok. a percepción de la gente es uno de los mejores estudios incluso actualmente. Ella venía de ahí, entonces yo dije, pues esta se va a llevar todo el changarro. Sí. Y hasta sin querer, o sea, no era mi intención, pero luego ella traía alumnos que la conocían. De repente alguno de esos alumnos dijo, bueno, voy a probar las clases de Jorge y mocos que se quedaban conmigo. Entonces, Qué chingón. pues, como que empecé a ver cositas que dije, ¿sabes qué? Pues me gusta este mundo o me gusta este trabajo y soy bueno, lo quiero seguir haciendo. No sabía hasta dónde me iba a llevar, pero fue la primera vez que yo me sentía feliz con lo que estaba haciendo por mérito propio. Me encanta, güey. Ok. ¿Cuánto tiempo duras en este estudio? Muy poquito, Ok. habrán sido 2 meses. Y duró 2 meses porque termino entrando a uno un poquito más grande y más especializado en el tipo de entrenamiento que yo practicaba. Este estudio o esta comunidad se llama Mamba Tribe. Saludos a mis amigos de Mamba. Yo sé que hay Abrazo, todavía Mamba. algunos ahí. A Marco, Marco, que fue tu invitado. Sí, mi invitado número 10, o mi episodio número 10. Invitado qué número pedo, 10. güey. Marco creo que sigue ahí jalando el barco de Mamba. Ese lugar, para que veas, sí dejó de ser solamente un trabajo y se convirtió en mi casa durante Cuéntame. 2 años. Yo llegué en junio del 2021 y me salí en julio del 2023. Ok, Fueron 2 güey. años. Y das el salto, te contactan y acabas en Mamba. Uno de los socios de Mamba, bueno, más bien, el papá de uno de los socios de Mamba era muy amigo de mi abuelo. Digo, era porque ya pasó a mejor vida. Lo siento. Entonces era muy amigo de mi abuelo y se veían mucho ellos para comer. Entonces en una de estas comidas, este señor le contó a mi abuelo que su hijo estaba emprendiendo una especie de estudio, que les estaba yendo muy bien y que ya iban a abrir una sucursal en Pedregal. Yo vivía por la zona, entonces mi abuelo me dice, oye, pues me enteré de esto, no sé si te gustaría. Yo mandé o sea, me pasó el contacto del socio, le escribí, le dije, oye, pues no tengo mucho CV, pero me dedico a entrenar de esta manera, estoy en la calistenia, te mando algunos videos de los ejercicios que puedo hacer, de la experiencia que tengo, tal. Me dicen, vente a una clase prueba. Cuando voy a dar esa famosa clase prueba, me juegan chueco, por decirlo de alguna manera, porque yo iba pensando que yo iba a dar la clase y ni madres, me hicieron entrenar a mí. Ok, El güey. tema es que no me avisaron. Yo ese mismo día en la mañana había tenido un entrenamiento muy pesado de pierna, entonces estaba muy cansado y tocaba pierna también en Mamba ese día, entonces fue No. dobletear el mismo músculo. Me pusieron una chinga, pero yo sabía que me tenía que aferrar porque Claro. estaba siendo observado, por lo menos para ver si tenía el nivel físico de poder ser coach. Cuando termina el entrenamiento, se me acercan los socios y me dicen, bueno, ya viste más o menos la intensidad que manejamos, el tipo de ejercicios que ponemos, la estructura, tal. El lunes queremos que des ahora sí tu clase prueba. Y me dice, este socio se llama Jorge también. Me dice, Jorge, yo no voy a poder tomarla, pero Homero sí. Homero fue el otro socio que se encargó de ponerme la chinga ese Ok. día. Entonces, cuando me dijo que Homero iba a tomar mi clase prueba, me lo Ya tomé estuvo. personal y dije, me toca. Me toca verte igual. Y como niño en Navidad, yo esa rutina la armé simplemente pensando en poner una chinga. Ya ni me preocupaba el quedarme o no quedarme. Eso no estaba pasando por mi cabeza. Afortunadamente la chinga gustó mucho. Sí, fue una chinga. Sí, fue una chinga. Desde los 20 minutos ya me estaban pidiendo piedad. Y en cuanto termina la clase, me dice Homero, ¿sabes qué? Me gustaría mucho que ya des la siguiente clase y obvio te la pagamos. Di la siguiente clase, terminando de darla me marca Jorge. Me dice, ya platicó Homero con nosotros, le gustó bastante, no hay más que pensar. Si tú así lo quieres, queremos que empieces el próximo lunes, pero te queremos de lunes a viernes en los tres horarios de la mañana, 6, 7 y 8 de la mañana. Ok. Entonces me dijeron, son 15 clases a la semana, pagamos de manera quincenal, te tocaría tanta lana a la quincena. Puta, cuando yo escuché la cifra,
Dijiste, güey. Dije, vaya universidad, ya no la necesito, yo aquí me puedo quedar. A ver, obviamente yo no dimensionaba Claro. en cuanto a sueldos, en cuanto a ingreso, pero para mí en ese entonces, teniendo 20 años, era mucho dinero. Claro. Que además era dinero que iba a estar ganando haciendo algo que me fascinaba, que lo iba a estar haciendo trabajando solamente 3 horas al día, bajo un esquema muy diferente al mundo corporativo y al mundo godín, el cual nunca he sido fan, nunca me ha gustado. Me preocupaba cuando llegara ese momento en mi vida donde acabara la universidad y tuviera que buscar un trabajo común, normal. Entonces, cuando yo a los 20 años se me presenta esta oportunidad, fue cuando, yo me sentí... Oye, y aquí seguíamos en el año sabático, ¿no? Ahí yo estaba ya a finales del año sabático, porque te digo que fue en junio del 2021. Entonces, yo acabé la prepa en 2020, mayo de 2020. Sí. Y a Mamba entré en junio del 2021. O sea, faltaban 2 meses para la universidad. Se empezó a entrenar en el otro estudio en marzo. En abril. Principios de abril. Ok. Principios de abril. O sea, esto es importante. Yo conozco a tu papá porque me dio clase, güey. Un crack, la verdad, a toda madre. También se llama Jorge, ¿no? Mi papá también se llama Jorge, sí. Y entiendo que es una persona como de un background académico importante, güey. ¿Cómo le sienta esto? ¿Cómo se vuelve la relación? ¿Cómo tú lo manejaste cuando, pues, a lo mejor tú dijiste, qué pedo, me está gustando mucho esta parte de entrenar, que a lo mejor es una profesión que si de por sí hoy puede costar a nivel, yo imagino papás ver, que prefieran un camino así que un camino más tradicional. En ese entonces, pues, mucho más. Sí. ¿Cómo fue eso para ti? Pues mira, mi papá, como bien dices, es una persona sumamente académica. El mundo académico le fascina. Él, desde que estaba en la universidad, si no mal recuerdo, me contó que desde que estaba en la universidad sabía que su sueño era el ser rector de alguna universidad en algún punto de su vida, cosa que sí consiguió. Entonces, él era un aficionado y un enamorado del mundo académico, cosa que obviamente me inculcó desde niño. Fue al yo haber sido el primero de los 4 hijos, pues las chingas feas me tocaron a mí, porque conmigo fue muchísimo más exigente, conmigo fue muchísimo más tajante, mucho más cuadrado en su momento. No lo digo quejándome o criticándolo, simplemente lo que fue en su momento. Creo que nunca nadie te enseña a ser papá. Y a pesar de que yo fui el primero, creo que lo hicieron excelente. O sea, tanto mi mamá como mi papá hicieron un trabajo excelente conmigo, pero sí fueron muy estrictos. En la parte académica, sobre todo, lo fue mi papá. Cuando yo empiezo a dedicarme al mundo fitness, ya entendiéndose como, o sea, desde Mamba, pues es que, te digo, ni siquiera yo dimensionaba qué tanto podía crecer ahí, qué tanto iba a crecer la industria. O sea, yo en ese momento simplemente lo estaba viendo como algo muy padre que me estaba sucediendo y que lo estaba aprovechando. A mi papá le dio mucho gusto la parte de decir, bueno, pues hasta eso para su edad va a estar ganando buena lana y lo va a estar haciendo en algo que le gusta, pero él pensaba que iba a ser un pasatiempo, que iba a ser un hobby o que iba a ser un trabajo momentáneo. Te soy honesto, yo en ese momento a lo mejor también lo pensaba, o no recuerdo qué pensaba, pero definitivamente no sabía lo que se venía para mi vida. Pero también hubo un suceso en Mamba que te voy a platicar que me hizo ver que sí había heredado esta parte de la enseñanza de mi papá. Cuéntame. Yo, afortunadamente, me da gusto que tú también lo hayas dicho ahorita, afortunadamente yo he escuchado comentarios muy buenos de mi papá en cuanto a su profesión como maestro, tanto a nivel preparatoria como a nivel universidad. Mi mamá me contaba que o sea, cuando mi papá empezó a dar clases en la universidad, era muy común de que los alumnos que tenía terminaban volviéndose grandes amigos suyos, lo invitaban a sus bodas, se hacía padrino de alguno de ellos. A la fecha, muchos amigos suyos son exalumnos. Entre ellos, Alberto de la Barrera. No mames. Y creo que, no me acuerdo si fue en un podcast. ¿Lo invitaste? Lo invité. Creo que fue contigo que Alberto platicó de que tuve 1 o 2
profesores que marcaron mi vida. Bueno, uno de ellos... Jorge Huerta. Cállate, Ajá. güey, no mames. Ajá, entonces, Qué chingón. afortunadamente, mi papá también dentro de su campo resultó ser muy bueno en el mundo que le apasionaba. Pero pues yo, conforme fui creciendo, yo decía, puta, es que no me parezco nada a él. O sea, yo ya estoy odiando el estudiar, no tengo idea a qué me quiero dedicar. No me gusta el mundo académico. Entonces yo decía, solo compartimos el gusto por el fútbol y por los Pumas, pero fuera de eso, pues nada. Y estando en Mamba, yo no dimensionaba el impacto que puede tener un coach dentro de sus alumnos. Yo ni siquiera sabía que podía existir una relación fuera de coach-alumno con ellos. Hoy en día también soy gran amigo de muchos. Mis mejores amigos hoy en día empezaron siendo mis alumnos. Pero hay uno en particular, Jorge Román. Si llegas a escuchar esto, te mando un abrazo. Si es tu cuate, lo tiene que escuchar, güey. Jorge Román fue un alumno mío en Mamba que, curiosamente, fue alumno de mi papá en la universidad. Mira nada más, güey. Y pues digo, o sea, empecé a hacer muy buena relación con él y con los demás alumnos. Pero me acuerdo perfecto un día que me marcó mucho porque yo estaba preparándome, ya en Mamba, yo ya competía en calistenia, yo me estaba preparando para una competencia nacional en San Luis. Y entonces cuando yo llegaba a Mamba, pues le platicaba a mis alumnos y les decía, no, es que voy a competir en tal, y les enseñaba las rutinas y luego entrenaba con ellos y tal. Y llega un día que Jorge me dice, oye, ¿cuándo es tu competencia? No, pues el 5 de noviembre. Y como que medio agüita me dice, ¿qué pasó? No, nada. Bueno. Pasa una semana, no me acuerdo cuánto tiempo, ya estábamos a mediados de octubre y de repente Jorge me manda un WhatsApp y me dice, mi junior, yo sé que tienes tu competencia, te deseo el mayor de los éxitos, pero no quería dejar pasar la oportunidad de hacerte saber que estabas invitadísimo a la boda y que me hubiera encantado tenerte ahí. Y entonces cuando yo veo eso, como que me acordé de lo que me decía mi mamá, de que a mi papá lo invitaban mucho sus alumnos a sus bodas o a sus eventos personales. Y como que dije, madres, pues hasta eso sí tengo cosas de mi papá, nada más que él en el mundo académico y yo en el mundo fitness, pero la parte de la enseñanza y la parte de conectar con la gente y guiar un poco, y de ¿no? guiarla la compartimos, me la heredó, me atrevo a decir. Entonces creo que es una de las mejores herencias que me pudo dar, el don de la enseñanza y del conectar con la gente. Obviamente fui a la boda, o sea, yo le dije a George, mi George, competencias voy a tener muchas, tú te casas una vez, espero. Sí, y sigue casado, entonces vamos bien por ahí. Bien. Y fui a la boda, pero para mí, creo que nunca se lo dije a George, entonces si lo escuchas mi George, que sepas que fue un momento que a mí me marcó mucho, porque fue algo mucho más simbólico que solo una invitación a una boda. Fue pues el darme cuenta que definitivamente yo estaba en el mundo correcto, que estaba haciendo las cosas bien, que estaba haciendo algo que me apasionaba y que además de eso, como ya lo platicamos hace rato, era bueno haciéndolo. Oye, güey, es una pregunta un poco obvia y burda. Ajá. Pero, güey, quiero saber tu respuesta. ¿Por qué te apasiona tanto ese mundo? ¿O qué es lo que te apasiona de este mundo? ¿Qué es lo que me apasiona este mundo? Yo creo, o sea, nunca he sabido definir o justo nunca he sabido explicar cómo sabe uno que algo le apasiona. Yo creo que simplemente, o sea, si te pregunto a ti lo mismo a lo mejor del fútbol o del podcast, o sea, a lo mejor si me eres muy honesto vas a decir, güey, no sé, simplemente me despierto queriendo hacerlo, me surgen ideas, me motiva el pensar en grabar, en invitar gente. O sea, era algo muy similar a lo que me pasaba a mí. O sea, el estar en un espacio, ya sea al aire libre o en un salón de entrenamiento, y el estar conviviendo con personas a través del ejercicio y las risas y el esfuerzo y los gritos y el ver cómo poco a poco van subiendo de nivel y el ver cómo celebran logros personales que los celebran contigo porque tú fuiste parte del proceso. O sea, son como que muchas cosas que simplemente sientes. Se siente muy bonito por dentro, se siente bien. Hablando también de cuando yo entreno, al momento de que empiezo a entrenar, pues entro, es como mi momento más personal del día.
me olvido de absolutamente todo. Cuando entras en el famoso estado, en el estado de flow, donde simplemente estás contigo y estás en el presente y estás en el lugar donde tienes que estar. Cosas así, pero te digo, o sea, esta pasión yo no la conocía. O sea, yo no sabía que yo tenía esta pasión. Empecé haciendo ejercicio y empecé entrenando por un tema social, por un tema de socialmente querer ser visto como alguien atractivo, como alguien fit y como alguien fuerte, pero se terminó convirtiendo en un estilo de vida y en una pasión que descubrí sin querer. No estaba en mis planes. Oye, pues a lo mejor tiene mucho que ver con este sentido como de trascendencia, ¿no? Como decir, güey, soy parte del desarrollo de una persona. Eso está muy chingón, y siento que tiene mucho peso, ¿no? Porque tú conociste a una persona en un punto A que quería ir a un punto B y tú fuiste ese puente, güey. Siento que eso está muy chingón y tiene muchísima conexión con ser profesor, ¿no? Con ser entrenador, con ser lo que sea. Al final eres una guía y eres el que dirige el camino. Y eso creo que, pues, está poca madre, ¿no? Yo creo que, bien lo dijiste ahorita, yo creo que a todas las personas nos gusta sentirnos útiles y nos gusta saber que podemos marcar la diferencia con las demás personas. Dentro del campo que tú quieras, pero nos gusta saber que somos de utilidad y que somos de servicio a los demás. Claro. Yo creo que esa es la gran diferencia que hay entre el mundo fitness, por lo menos a nivel profesión, con el mundo corporativo, con el mundo godín. No estoy diciendo que una sea mejor que otra. Hay gente a la que simplemente nunca le va a gustar el fitness o nunca le va a gustar trabajar de esa manera. Y va a haber gente en el mundo corporativo que es feliz teniendo un horario, teniendo una agenda, teniendo responsabilidades muy marcadas. Pero yo creo que lo más bonito de ser coach o de estar en este medio y que creo que no es muy común en la parte corporativa es que, como bien dijiste, yo aquí soy o sea, yo tengo la conexión directa con los clientes o con los alumnos y yo de manera directa tengo el impacto con ellos. En una empresa corporativa, tú te vuelves pieza de un sistema y trabajas en pro de la empresa y de que siga generando utilidades y que siga creciendo. Pero si no estás en la parte de servicio al cliente, pues tu chamba, no digo que no es importante, pero tu chamba está relacionada a cumplir con un sistema. Sí, a lo mejor es más administrativa. También creo que tiene mucho que ver como, no sé, justo uno de mis amigos que se fue en la mañana, el güey es de Hermosillo, pero trabaja en Arizona, en Tucson, en Apple. Y está el güey, o sea, rayado es poco. Está como, le encanta. Lleva un año, justo lo transfirieron a Cupertino, empieza en enero. Y hablamos muchos de Apple el fin de semana, güey. Y me pareció como, yo tengo la misma idea que tú, güey. A mí, yo tengo la misma idea que tú. Nada más creo que, pues yo conocer esta parte de Manuel que no conocía como tan apasionada de su chamba, creo que al final conecta muchísimo el propósito de Apple, la manera en la que Apple hace las cosas con este güey, ¿no? Okay. Y creo que eso lo hace sentir como muy... Digo, al final él empezó en la tienda, güey, entonces servicio al cliente muy puntual, la idea de que siempre me contaba de que a los viejitos de que configurar el iPad, güey. Sí. Así. Y, o sea, pero sobre todo cree como en el propósito mayor de Apple. Y creo que eso hace que tú sientas la chamba como más trascendental, ¿no? Y creo que eso lo puedes encontrar en una empresa si conectas muy, muy chingón con el propósito. Completamente. ¿No? Al final, por ejemplo, pienso en Mamba, que es algo muy diferente, pero a la vez similar en el sentido de que tú sirves en cierta medida a Mamba, sí, pero crees, o Mamba o en este caso Navy, que más o menos porque ya platicaremos de eso, al final crees mucho en lo que propone Navy, en el propósito, lo que defiende Navy. Sí. Entonces creo que eso lo puedes encontrar también de maneras distintas, tal vez en el mundo corporativo. Sí. O es que yo también estoy de acuerdo, es un debate que he tenido mucho conmigo mismo, como a lo mejor o sea, como que qué hueva nada más ser alguien que hace Exceles irrelevantes, o que esa chamba que estás haciendo tú podría bien ser hecha por cualquier otra persona. Perdóname que me estoy profundizando en esto, pero me gustaría hacer tu opinión. Uh-huh. Hay un libro, hay un güey que no recuerdo cómo se llama, pero su libro se llama Bullshit Jobs y critica mucho, es una especie de filósofo inglés, me parece,
que critica mucho estos bullshit jobs, ¿no? Que nada más como para crear o sea, por decirlo de alguna manera, trabajos, que eran estos bullshit jobs que podrían ser, o sea, lo podría hacer cualquiera, ¿no? Y creo que eso es la parte como más negativa del corporativo, donde no existe una trascendencia, donde no existe una conexión con la empresa, donde no existe un bien común, o un bien en sí mismo que estés generándole a la gente, que simplemente estás como haciendo algo por el hecho de hacer algo. Y creo que eso es con lo que a lo mejor gente como tú y como yo estamos peleados, ¿no? Pues mira, justo ahorita dijiste algo que sí creo que es importante mencionar en cuanto a no quiero que se malentienda. No estoy diciendo No, eso que el mundo corporativo o que un trabajo administrativo sea irrelevante. No estoy diciendo que... O sea, lo único que estoy diciendo es que es muy diferente al corporativo. O sea, el mundo fitness o por lo menos la chamba que yo tengo es muy diferente a una chamba que se tiene en la parte corporativa, pero no estoy diciendo que una es mejor o peor. Simplemente yo estoy mucho más cómodo bajo ese esquema de trabajo en el que yo me encuentro. En cuanto a los bullshit jobs, pues bueno, la verdad no se me ocurre uno ahorita, pero pensando en cualquier trabajo, incluyendo el mío, te voy a ser honesto, a nivel trabajo, todos somos reemplazables. Todos somos reemplazables. Y justo ahorita nuestro head coach de Navy decidió cerrar su etapa en Navy. Él consideró que era su momento de despedirse. Fue una despedida emotiva porque fue además una despedida justo dando su última clase con los alumnos, los aplausos, obviamente uno que otro llorando. A mí también se me salió la lagrimita. Pero yo le escribí cuando me enteré de la noticia y entre varias de las cosas que le dije, una de ellas fue el decirle, las clases que tú das o los horarios que tú das se podrán reemplazar, pero reemplazarte a ti no se va a poder. Porque una cosa es encontrar quién haga el trabajo que se necesita y otra cosa es encontrar a una persona que tenga la misma esencia que uno. Y eso no existe. Claro, entonces, yo creo que en cualquier trabajo, en cualquier campo, vas a poder ser reemplazable a nivel trabajo, pero nunca a nivel esencia y a nivel persona. Es ahí donde yo creo que si tú estás en un lugar que te apasiona, si estás en un mundo que te gusta, que disfrutas, que compartes con la gente y que les haces saber lo mucho que te gusta, eso es lo que no se puede reemplazar. Claro, güey. ¿Sabes? Y el impacto que puedes tener tú particularmente y con el la gente. O sea, yo lo veo con Regina, mi hermana, güey. O sea, yo estoy muy de acuerdo con el segundo statement que hiciste. Creo que o sea, a lo mejor a nivel técnico puede ser reemplazado. Ajá. O sea, alguien puede dictar otra clase, alguien puede... Exacto. Pero yo veo, o sea, cómo Regina habla de ti como coach. Y Regina, pues, ha ido en muchos diferentes lugares, güey. Yo siempre decía que estaba loca para ir al Pedregal a las 6 de la mañana. Digo, nosotros somos muy, muy del sur, o sea, sur. Sí. Entonces, ir hasta allá a esa hora, yo me decía, güey, cabrón, güey, mejor ver un video de YouTube. Y platicando para preparar esta plática con mi hermana, me decía, es que, güey, nadie me había exigido de una manera como tan buena. Dijo, no sé cómo explicarlo, como Jorge. Como Junior. Y me parece algo muy cabrón. Y siento que particularmente en este tipo de trabajos es muy difícil encontrar a alguien diferente. Por eso cuando le agarras a un coach, cuando le agarras a alguien, yo que empecé a correr, cuando le agarras a un coach, siento que es como, güey, a muerte con ese güey, ¿sabes? Ahora, me voy a separar tantito de este tema y me gustaría preguntarte, ¿existe un cierto estigma alrededor de la idea de ser coach? ¿Existe un cierto estigma social? ¿Lo sientes, no lo sientes? Hace unos años, creo que la percepción de la gente, o por lo menos llegó a ser incluso la mía, tú a mí me decías el ser coach y yo pensaba en un profesor de educación física. No quiero demeritar a los que se dedican a eso, porque además la mayoría de ellos, o me gustaría creer que todos, tienen una formación profesional, entiéndase como una carrera universitaria, normalmente suele ser ciencias del deporte. El punto es que tienen una formación profesional extensa. Claro. Pero seamos honestos,
yo creo que a muy poca gente le atraía la idea de ser un profesor de educación física. Y sí hay un estigma, ¿no? Y yo siento que hace unos años así es como se podía percibir a un coach. Pero vuelvo a lo mismo. Era un mundo... De por sí ahorita el mundo fitness es un mundo nuevo que afortunadamente está en tendencia, que está creciendo mucho. Y eso ha provocado que también cambie mucho esta percepción de un coach. Hoy en día pasa todo lo contrario. Hoy en día todo mundo quiere ser coach porque ya se dieron cuenta que se puede ganar bien de eso, porque también dentro de redes sociales los coaches suelen tener mucho seguidor, suelen tener patrocinios y pues esta parte que dice, no mames, pues es que vivir de hacer ejercicio pues está padrísimo, o sea, yo también quiero. Y hoy en día con algunos estudios que ya son muy grandes, incluso a nivel nacional, pues los coaches que están en esos lugares suelen ser muy reconocidos socialmente. Y volvemos a lo mismo, creo que a todo mundo le gusta el reconocimiento social. Claro. Entonces, hoy en día creo que la gente ve la profesión de un coach o ve a los coaches como algo importante, como algo grande. Por lo menos dentro de ese medio, cada vez es más común que la gente que entra a ese medio quiera dedicarse al coaching. Pero al mismo tiempo eso está provocando que todo el mundo se autoproclame coach, tal vez. Todo el mundo o que piensen que cualquiera puede serlo. Y la verdad es que no. Por ejemplo, algo que hacen mucho algunos estudios es sacar certificaciones del propio estudio. Entonces esa certificación se la venden a los alumnos o a los interesados y lo que te da esa certificación es como la licencia para poder ser coach en ese lugar. Entonces ya hay gente que compra la certificación, la termina y ya soy coach de X estudio. O sea, sí, no. Más bien lo que hiciste fue aprender a formar parte ahora sí de un sistema. O sea, te enseñaron cómo tú puedes desenvolverte dentro de ese sistema al momento de dar clases, pero yo creo que un coach va mucho más allá de eso. O sea, un coach, lo decíamos hace rato, un coach es mucho más que alguien que solamente dicta una rutina o mucho más que alguien que solamente te está gritando, venga, tú puedes, otra rep. O sea, yo creo que eso no es un coach. ¿Qué es un buen coach? ¿Qué define un buen coach? Para mí, un buen coach es una persona que además de tener la formación profesional para poder dedicarse a esto, o sea, eso lo quiero dejar como... O sea, no quiero detenerme mucho en eso porque debería ser requisito. Es como... Ticket de entrada. Voy a poner... es el ticket de entrada. Voy a poner de ejemplo un médico. ¿Qué hace un buen médico? Bueno, entrada que tenga la carrera terminada, ¿verdad? Sí, no voy a dejar que me operes o que me recetes si aprendiste en YouTube. Claro. Entonces, hablando de un coach, dejando de lado la formación profesional que debe tener, para mí, el que marca la diferencia es aquel que logra sembrar el amor por el ejercicio dentro de sus alumnos y que sobre todo logra tener un impacto de transformación en sus vidas. O sea, para mí un buen coach es alguien que cuando llegas con él eras una persona y cuando te despides de él o ya manteniéndote con él según sea el caso, eres alguien completamente diferente para bien. Güey, me encanta esa definición. Me encanta. Ahora... defíneme en Navy tu trabajo como a grandes rasgos. En Navy empecé solamente como coach. Yo estaba emprendiendo un proyecto de calistenia, por eso salí de Mamba. Yo consideré que mi ciclo en Mamba había terminado. 2 años fueron, ¿no? Fueron 2 años. En los últimos meses ahí yo empecé a preguntarme muchas cosas. Empecé a cuestionarme si quería seguir en ese medio o qué seguía para mí. Lo que sí sabía es que mi ciclo ahí se estaba terminando. Y en esta reflexión me di cuenta que no quería dejar el medio, pero que simplemente quería nuevos aires y que sobre todo quería ahora intentar algo, un proyecto personal. Entonces emprendo un proyecto de calistenia. Igual era una comunidad de gente que disfrutaba mucho la calistenia. Obviamente no tenía la inversión ni tenía... las maneras para ya tener un estudio. Entonces empiezo en el Parque de los Viveros. Formo una comunidad muy bonita que hoy en día se mantiene como un grupo de amigos, ya no como un centro de entrenamiento, pero sí como un grupo de amigos.
Y a pesar de que me estaba yendo muy bien y de que a nivel negocio era rentable, pues definitivamente el ingreso que me generaba no me alcanzaba para vivir. Claro. Cuando yo emprendo esto, coincide en que me busca el dueño de Navy. Navy se funda en Querétaro, tienen 2 sucursales allá y ya estaban buscando expandirse dentro de México. El primer paso fue la ciudad. Encuentran un espacio en Interlomas y entonces cuando ya estaba cerrado esa sucursal, pues empiezan a buscar coaches. Afortunadamente me contacta a mí directamente el dueño para hacerme saber de la oportunidad y yo decido ir porque pues sí necesitaba. Si quería seguirme dedicando a esto, yo necesitaba el dinero. Entonces voy a los tryouts, me quedo, empiezo como coach y ahí tal cual a nivel, eso es a lo que hablábamos hace rato, a nivel trabajo yo tenía que estudiar las rutinas porque en Navy las rutinas pues ya hay una persona encargada de hacerlas. O sea, en la mayoría de los lugares el mismo coach hace su rutina, o sea, diseña la rutina y la da. En Navy ya está la rutina hecha y tú como coach la impartes. Mi chamba como coach ahí era esa. Era ir al estudio y dar la clase que tocara, la rutina que tocara. Pero vuelvo a lo mismo, eso lo puede hacer cualquiera. Yo creo que lo que siempre ha marcado la diferencia conmigo es que yo tengo un interés genuino porque la gente no solo vaya a entrenar, sino que aprenda a entrenar. A mí me gusta mucho que la gente entienda el porqué de los ejercicios, entienda el porqué de los entrenamientos, entienda el porqué de la recomendación de los pesos y a la par de estarles enseñando, de manera natural me gusta compartirles mi pasión por ese mundo. Y yo creo que la mezcla de pasión y educación es lo que ha marcado la diferencia, por lo menos en mi carrera como coach. Afortunadamente empecé a tener muy buena respuesta dentro de Navy. Los alumnos estaban muy contentos con mis clases. Yo solo iba 2 días y empecé a escuchar comentarios de que querían que fuera más veces. El mismo dueño me decía de que, oye, ¿y si te doy más horarios? Yo me negaba porque como mi prioridad era mi proyecto, siempre fui muy transparente con él en ese sentido, pero como mi prioridad era mi proyecto, Ignite Spirit, un saludo a todos mis Igniters, entre ellos claro, tu hermana, por eso yo no iba más días. Pero pues la relación fue creciendo dentro de Navy, yo también me fui sintiendo más contento, empecé a tener también una buena amistad con el dueño y con el equipo interno y pues para no hacer el cuento largo, al final me terminan ofreciendo ser director deportivo del estudio y con la oferta que me hacen me doy cuenta que en muchos campos me convenía y que tenía que estar ahí. O sea, me convenía en la parte económica, me convenía en la parte profesional, me convenía en la parte personal. O sea, era mucho más allá que solo dinero. Ahora sí que era fue conocer el propósito detrás de Navy y al darme cuenta que yo estaba completamente alineado y conectado y que de hecho ese mismo propósito era por el cual yo había emprendido Ignite, me di cuenta que no tenía sentido seguir ahí, o sea, seguir en Ignite porque o sea, si ya habíamos 2 personas que teníamos el mismo propósito y que además ya trabajábamos bien, era mucho más sencillo, lógico y mucho más eficiente los 2 jalar juntos bajo el mismo propósito en el mismo barco a hacerlos separados. Claro. La realidad es que pues Navy ya llevaba más de 6 años existiendo. Yo tenía 1 año y cacho. Eran años de experiencia los que me llevaba y de camino. No tenía sentido quedarme en lo que en su momento era un emprendimiento, cuando pues ya podía irme a algo mucho más grande que estaba completamente alineado conmigo. Me encanta, güey. Ahora, director deportivo, ¿qué chingado significa eso, güey? ¿Qué haces? Yo tampoco sabía. O sea, cuando me dice director deportivo, yo pues ajá, pero... ¿Qué? Pero pues qué. Y digo, ya como intentando resumirlo, digamos que yo llevo toda la gestión operativa a nivel entrenamiento de Navy. Okay. Todo lo relacionado al entrenamiento
O sea, yo estoy involucrado en todo lo relacionado al entrenamiento, desde el diseño de los programas de entrenamiento, la capacitación y el reclutamiento de los coaches, posibles eventos o paquetes especiales que saquemos, que si hay simulaciones de Hyrox, que si competencias internas, todo lo relacionado al entrenamiento y todo lo relacionado al producto que vendemos, yo estoy a cargo. Oye, Ajá. ¿qué es lo que menos te gusta de tu trabajo? ¿Qué es lo que menos me gusta de mi trabajo? Te diría que solamente la levantada. Ok, O sea, a nivel trabajo me gusta todo. O sea, otra vez, estoy inmensamente agradecido con las oportunidades que he tenido porque estoy en un trabajo que me llena por completo, que me apasiona, que soy bueno. El único pero que puedo encontrar es el tenerme que levantar a las 4:30, 5 de la mañana prácticamente todos los días. No soy morning person. Todo el mundo piensa que soy morning person. No me gusta levantarme temprano y mi creatividad y mi energía suele llegar en la noche. Entonces luego es un conflicto porque luego estoy cansado en el día, Claro, pero en la noche se me prende el foco y me pongo a trabajar, me vuelvo a desvelar, al siguiente día despierto otra vez temprano, entonces estoy valiéndome otra vez. Sí, qué Es padrísimo. lo único que no me gusta, pero además cuando me levanto temprano ni siquiera es por mi chamba como director, sino por mi chamba como coach, porque las clases empiezan a las 5:40 de la mañana y sigo dando clases, es algo que me apasiona muchísimo. Me apasiona, pero cada vez doy menos clases porque sí es muy pesado, sobre todo cuando lo quieres hacer bien, Sí. es muy pesado y llega un punto que tanto a nivel físico como a nivel mental te quiebras. Entonces, prefiero no dar tantas clases, pero poder mantener en todas el mismo estándar de calidad y el mismo estándar de servicio para todos Los que van. los alumnos. Hay muchos coaches que justo lo que buscan es la mayor cantidad de clases y entiendo el porqué. Al final, cuando trabajas como coach, pues tú estás prestando un servicio. Técnicamente técnicamente tu cliente es el estudio, no los alumnos. Tú le estás ofreciendo el servicio al estudio. Por ende, ¿cómo te pagan? Pues si das clases. Das clase, te pago. No das clase, no te pago. A mayor número de clases, mayor ingreso y viceversa. Hay mucha gente que se dedica solo al ser coach. Te digo, es una profesión muy bonita, pero si solo vives de eso, pues o tienes que dar muchas clases o tienes que cobrar muy caro, o las dos. Claro. Oye, güey, vas a estar aquí un poco de tema. Me gustaría saber qué relación tiene, tú como coach, cómo lo ves, el hacer ejercicio con la salud mental, güey, o con dominar tu propia mente. Pues yo la verdad he aprendido he adquirido más valores por medio del deporte que por medio de la escuela, por ejemplo. Cuéntame eso. O sea, yo la disciplina la he construido gracias al deporte y a los entrenamientos. El carácter lo he construido más por el deporte que por la escuela. La resiliencia, el no rendirte, el seguir ahí. O sea, la verdad, todos estos valores que te inculcan mucho en la escuela, yo me atrevería a decir que no los gané ahí. Yo los gané por medio del ejercicio. Y creo que a mucha gente le pasa. O sea, de hecho, y seguro tendrás algún amigo que en la escuela, puta, para que fuera disciplinado, fuera responsable, fuera cumplido, era imposible. ¿Por qué? Porque no les gusta. Pero crecemos y ahorita que está muy de moda o Hyrox o el maratón o el Ironman o el triatlón, todo este tipo de eventos deportivos, esta misma gente que no tenía ese compromiso en la escuela, Sí, está acá no falla. Y aquí es de que no, me tengo que dormir. No voy a salir porque mañana tengo que levantarme a las 6 de la mañana a correr. Y entonces, ¿Por qué crees que pase? pues para empezar, porque dentro de su deporte o dentro de la competencia a la que deciden asistir, encuentran, o sea, más que solo una carrera o más que solo un deporte, encuentran ahí un motor de vida. O sea, ya no es solamente entrenar por entrenar, ya no solamente es hacer ejercicio por hacer ejercicio, sino que hay un propósito detrás. Mucha gente he visto que hace del running o de los maratones o de los Ironmans, los hacen su motor de vida. O sea, es algo que los mueve a despertarse, a echarle ganas, a trabajar. Entonces, yo creo que es por eso que aquí sí se tiene ese compromiso, porque en palabras sencillas encuentran un porqué de las cosas. En la escuela creo que no pasa eso porque no logran
darnos esa motivación o no logran hacernos ver un porqué trascendental en nuestras vidas. Fuera del, pues porque necesitas trabajar de grande. Pues porque si no, ¿de qué vas a vivir? Pues ¿cómo vas a comer? ¿Cómo vas a vivir? O sea, sí, pero ahí nada más me estás metiendo miedos, Sí, ¿sabes? correcto. Dentro del deporte, y digo del deporte porque es el mundo que yo conozco y porque es a donde estamos encaminando este capítulo, pues la gente sí tiene una razón para despertarse, sí tiene una razón para echarle ganas, sí tiene una razón para seguir a pesar de estar cansado. Y para mí, ahí es donde muchas veces puede entrar un coach, porque muchas veces los coaches juegan este rol de encaminar o mostrarle a las personas, a sus alumnos, que no tienen que nada más hacer ejercicio por un tema de salud, sino que porque es un mundo muy bonito donde puedes medirte a nivel competitivo, donde puedes medirte a nivel personal por medio de un reto físico muy grande. Y yo donde he visto que los alumnos o la gente se suele enamorar del ejercicio es ahí. No por los beneficios que todo el mundo conocemos. Que es bueno hacer ejercicio porque te da salud. Que es bueno hacer ejercicio porque vives más años. Que porque para que puedas jugar con tus hijos. Que para que no te enfermes. O sea, todos esos beneficios la gente ya los conoce. Haga o no ejercicio, los conoce. Pero volvemos a lo mismo. No son beneficios lo suficientemente importantes o significantes para las personas. No son emocionales. No llegan a la emoción, exactamente. O sea, al final el ser humano siempre va a moverse primero por la emoción y después por la razón. Entonces, si tú le das razones para hacer las cosas, no las va a hacer o difícilmente le van a llegar. Pero si tú los haces conectar a nivel emocional, estás del otro lado. Y yo creo que el deporte conecta mucho a nivel emocional con las personas y yo creo que es por eso que hoy en día está creciendo tanto este mundo. No mames. Me encanta, güey. Me encanta. Ahora te voy a hacer la otra pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Lo que más me gusta de mi trabajo es saber que tengo un impacto positivo en mis alumnos. He tenido muchos casos, afortunadamente, en donde me han hecho consciente de que de una u otra manera los ayudé dentro de su vida. Y el saber que mi trabajo se fue mucho más allá de simplemente un salón de entrenamiento y una rutina y que trascendió a un nivel personal al punto de que su vida cambió para bien, es algo que pues creo que no se puede comparar. Entonces, es lo más bonito del coaching. Oye, ¿y cómo manejas el ser o el estar, ahora sí que por usar la palabra inconforme? Es luego muy fácil dejarse llevar por es que, güey, más, y más en este tipo de mundos, güey. No sé, yo que empecé a correr lo veo mucho. Es que quiero un sub 3, quiero un maratón abajo de las 3 horas, okay, quiero tal. Cuando dices, cabrón, no mames, antes no corrías ni 10 kilómetros, güey. O sea, voltea a ver lo que sí has logrado. O sea, ¿cómo encuentras este balance de voltear a ver el pasado con orgullo y con tranquilidad, pero sin dejar de decir, oye, puedo mejorar? Es que para mí eso es un verdadero inconforme. O sea, un inconforme no es una persona que está peleada con su realidad o con su presente, sino una persona que la acepta y agradece el punto en el que se encuentra, pero al mismo tiempo sabe que puede más, sabe que puede ser mejor y trabaja buscando eso. Entonces, para mí el inconforme no es aquel que... para mí un verdadero inconforme no es alguien que ve la inconformidad como algo negativo o como una excusa, como un pretexto para estar mal, sino como todo lo contrario. Lo ve como un motor y como una razón para seguir adelante y para seguir creciendo. Me encanta. ¿Quién te parece inconforme, güey? ¿Quién me parece inconforme? ¿A qué inconforme invitarías? ¿A qué inconforme invitaría? Para relacionarlo, o sea, para seguir hablando del medio. No, digo, aquí no es necesario. O sea, puedes decirme uno del medio y otro no del medio. Del medio te diría Sebastián Núñez, dueño, fundador y CEO de Navy Training Center, empresa y estudio fitness en el cual estoy actualmente. Para mí, justo, es un gran inconforme y sería un gran invitado en este podcast. A mí me gustaría mucho incluso estar presente y si no escucharlo, porque
pues desde que empecé a trabajar con él, ahorita lo convivo mucho más y ahorita ya también tenemos una gran amistad. Pero cuando recién entré a Navy, sin verlo diario, sin tener que convivirlo diario, de alguna manera me hacía ver o me hacía saber que a pesar de que, hablando en este caso de Navy, que a pesar de que Navy estaba siguiendo un muy buen camino y que se estaba consolidando y que estaba creciendo, me hacía ver que siempre se podía mejorar. Y eso lo empecé a llevar a cabo en otros puntos de mi vida. O sea, a pesar de que sí me considero una persona inconforme, en el buen sentido, también he aprendido a estar muy a gusto con mi presente y con mi realidad actual. Entonces, he podido a veces caer en cierto conformismo en donde, güey, pero pues no hay prisa para esto. O, pues, tranquilos, ahorita llévatela más relajado. Y a nivel trabajo era igual, de que, Sebas, pero yo creo que ya ahorita estamos bien, o sea, no urge esto. No, pero es que sí, porque piensa que a largo plazo, o sea, cuando pase esto y pase esto y pase... Entonces, o sea, yo lo veo y digo, puta, es que nunca está contento. Yeah. Pero no es eso. O sea, la verdad es que está muy contento, le apasiona su proyecto, le apasiona el propósito que hay detrás de Navy. Es adicto a Navy. Él lo dice siempre, soy adicto a Navy. Pero a pesar de que le apasiona y de que está muy contento, todo el tiempo está pensando en cómo mejorar. Y al decir mejorar, este punto es el que quiero... O sea, es el que hace la diferencia y el por qué para mí Sebastián es un gran inconforme. No está en su cabeza no está pensando en cómo le hago para tener más dinero. En su cabeza está cómo le hago para seguir impactando a las personas a través de Navy. ¿Cómo le hago para que Navy siga mejorando su servicio y siga siendo algo significativo y trascendental para la gente? Ese es su mindset. Entonces, el ver que su mindset está en un propósito de vida y no en un tema de dinero, fue lo que a mí me hizo decir, yo me la juego por Navy y yo jalo el barco junto contigo. Me encanta, güey. Me encanta. Pues me lo presentas, cabrón. Por favor. Yo feliz de la vida. Por favor. Es muy introvertido, no es de muchas palabras. Pues a ver si logramos aquí exprimirlo. A ver si lo logras exprimir. No creo que sería un episodio tan largo, pero al mismo tiempo siento... No, es un episodio que creo valdría mucho la pena. Güey, pues si me lo presentas, te lo presento. Dímelo. Y yo lo convenzo de venir. No creo que lo tenga que convencer como tal. O sea, yo creo que va a decir, va, sí, jalo. Pero sí, que sepas que es hombre de pocas palabras. Oye, ¿crees que hay mucha gente que se espera con no lograr a lo mejor los objetivos físicos rápido, con no tener como resultados, no digo inmediatos, pero a lo mejor que llevan un mes y dicen, cabrón, no me siento más fuerte, no me siento mejor? ¿Qué consejo le darías a la gente que se desespera rápido? Gente que se desespera en cuanto a los cambios físicos, bueno, puede haber dos escenarios, o se me ocurren ahorita dos escenarios. Una persona que viene de un mundo completamente diferente al fitness, o sea, una persona que viene de la fiesta, de la peda, del sedentarismo, del comer mal. A esta gente, y sí un poquito en modo, no regaño, pero pues sí hacerles conciencia, lo que les digo es, güey, le dedicaste tantos años a descagar tu cuerpo y quieres en 2 meses ser un güey que se ve bien y que se siente bien, pues no funciona así. O sea, tienes que ser congruente y tienes que aceptar que así como te dedicaste a la fiesta y al desmadre en su momento, ahora le tienes que dedicar el tiempo a reconstruirte como persona. Es complicado, sí, pero pues es otra vez lo que platicamos. Es algo que la persona tiene que reconocer, es algo que tiene que aceptar, y si verdaderamente quiere el cambio, pues lo va a buscar. Al final el tiempo va a seguir pasando. O sea, si yo le digo, por decir, nunca me gusta dar estimados, pero supongamos que yo le digo a la persona, no, pues los cambios físicos los vas a ver en 6 meses. Ya la persona va a decidir si se quiere rifar 6 meses a tener el cambio o no. Pero se rife o no a intentarlo, esos 6 meses van a pasar. Claro, güey. Claro. Entonces, si de todas maneras va a pasar ese tiempo, pues ya mejor haz que el tiempo valga la pena. Sí. ¿Me explico? Sí. Y ya a lo mejor hablando de alguien que
es muy común incluso a la fecha que se preocupen mucho a lo mejor por la báscula o que se preocupen por si ya les creció el bíceps o si les creció la pierna o si bajaron grasa, si se les ve el abdomen. Ahí tu trabajo o en mi caso, los consejos que yo doy como coach es primero hacerles saber que la báscula no es lo que determina si estás progresando o no. Es importante aclarar que mi expertise está dentro del entrenamiento funcional, no dentro del fisiculturismo. En el fisiculturismo te subes a una tarima, compites en cierto peso y ahí sí importa que si los cortes, que si las medidas, que si esto, ahí sí importa la báscula. Sí. Pero en el mundo en el que yo me muevo no funciona así. En general, ¿no? El mundo que yo me muevo es más relacionado a la salud y al fitness como capacidad, no a un tema estético. Sí. O sea, mi mundo no es estético, mi mundo es funcional. Sí. Entonces, a la gente que llega a mi mundo y que suele tener este tipo de frustraciones, siempre les digo lo mismo. Le digo, a ver, ¿te vas a subir a competir a una tarima? No. Entonces no te preocupes por el peso. Me dicen, es que sigo en el mismo peso de hace un mes. Sí, pero ¿qué crees? Hace un mes no podías hacer una push-up. Ahorita haces 10. Sí, pero ¿qué crees? Hace un mes no podías cargar ni siquiera la barra solita. Ahorita ya la cargas con 15 libras por lado. Entonces, a lo mejor pesas lo mismo y te estás enfocando mucho en eso y te estás frustrando, pero no te estás dando cuenta que tu cuerpo es más saludable, es más fuerte y es más funcional. Es ahí donde tienes que medir el progreso. Esos son los consejos que les doy directamente a ellos. Pero la chamba que yo hago sin decírselas es la de meterlos a este mundo y hacer que hagan ejercicio ya porque es parte de su estilo de vida. No porque están buscando un objetivo puntual de números, sino porque ya es parte de su vida. O sea, porque ya no se pueden ver sin hacer ejercicio. Porque ya su día no es igual si no se levantaron a entrenar. Esa chamba ya me toca hacerla de manera inconsciente. ¿Y cómo lo hago? Compartiendo mi pasión por el deporte y dando el mejor servicio posible dentro de las clases, preocupándome genuinamente por ellos. Me encanta, güey. Gran respuesta, cabrón. Muchas gracias, güey. Oye, ¿qué opinas de las redes sociales? Perdóname, aquí De las redes sociales. Sí. Yo estoy a favor de las redes sociales. Platica. Yo estoy a favor de las redes sociales. Al final sabemos que el mundo pues, está en constante cambio y en constante evolución. Cuando iniciaron las redes sociales creo que nadie sabía bien cómo funcionaban. Hoy en día, pues tampoco las domino, ¿verdad? Sino yo creo que ya sería una persona con muchos más seguidores ahí. Pero sí creo que cuando las utilizas de manera consciente, las redes sociales son una gran herramienta para conectar con las personas. Creo que de ahí viene el nombre, redes sociales. Es un tema de conexión. Y si eres consciente de esto y tienes un propósito, si tú ya estás en un punto en tu vida donde tienes un propósito bien definido, donde estás trabajando, buscando seguir este propósito, seguir tu propia filosofía de vida. Si ya estás en ese punto, creo que las redes sociales son un gran espacio para que tú puedas compartir tu propósito y puedas compartir tu visión. Y eso te va a ayudar a construir una comunidad muy genuina, digital, pero muy genuina, que comparte los mismos gustos y que comparte las mismas pasiones que tú y te puedes volver un referente dentro de ella. Entonces, es algo que, por ejemplo, está pendiente, o sea, que yo tengo pendiente conmigo mismo, el apostarle un poco más a las redes sociales. Ahí te veo cada vez más activo, güey. Lo estoy empezando a intentar, por lo menos en historias ya estoy mucho más activo, pero la realidad es que si no subes el contenido vertical, que si los Reels, que si el TikTok, que si esto, que si el otro, es un poco más complicado por temas del algoritmo. O sea, cuando yo empecé a subir contenido, hace unos años, incluso cuando salió TikTok en pandemia, la razón por la que yo compartía contenido era porque ahora yo tenía esta ilusión o este sueño que muchos llegamos a tener y no me importa. O sea, claro. Y no le creo a quien me diga que no, pero cuando salió TikTok, todos queríamos volvernos famosos. Sí. O sea, cuando vimos el alcance que tenía esa red social, ese algoritmo, esa plataforma, todos dijimos, güey, chance si empiezo a subir TikToks pego y chance si me hago famoso. Sí. Yo antes compartía contenido tanto en TikTok como en Instagram bajo
la intención de volverme famoso. Ok. Pero ahí sí me preguntabas, ok, ¿famoso para qué? Ya. No, a ser famoso. O sea, Claro. otra vez, por un tema de un estatus social. Sí. Por un tema de ser reconocido, de que me pidan fotos, de tener admiradores, de tener fans. Y ya, o sea, era por una cuestión vacía. Sí. Hoy en día es diferente. Hoy en día, si yo comparto contenido, es buscando compartir y conectar a través de mi pasión, que es el deporte y el entrenamiento. Entonces, sí creo que es una gran herramienta para yo poder... Es una gran herramienta y un gran espacio para yo poder Como lograr ese expresar esa pasión, poder expresar esa pasión y ese mundo en el que yo estoy. Me encantó lo que dijiste, güey. Como que es muy útil si las usas conscientemente y con un propósito más o menos claro. Lo que pasa es que creo que gente de nuestra generación estamos luego todavía pues un poco verdes, güey. Porque además crecimos con esto y hacerlo intencionalmente, o sea, utilizarlas intencionalmente, luego no, o sea, no es lo más natural, no es lo más, no es lo que todo el mundo hace, ¿sabes? Entonces me parece una gran respuesta, creo que a mí me viene muy bien eso, porque luego uno nada más acaba subiendo cosas porque sí, sin más. Y creo que para este tipo de cosas es súper útil, pero a la vez, desde un punto de vista de comparación social, puede ser bastante peligrosa si no le tenemos como cierto respeto pues sí, a las redes y entender que no todo lo que vemos ahí es la realidad, particularmente cuando pues, nada más subimos lo más bonito de nuestra vida. Sí. Pero creo que gente como yo, lo que intento yo hacer acá, lo que tú haces, pues al final lo importante es eso, que funcione, que sea útil, más allá de los números y más allá de lo intangible que puede ser como, o bueno, sí es tangible, pero lo poco relevante que puede ser un número arbitrario a comparación de una vida a la que realmente puedes ayudar, ¿no? Me parece interesante. Te quería preguntar eso. Oye, entiendo que no tienes tatuajes, No tengo tatuajes. pero si tuvieras que tatuar algo, ¿qué te tatuarías? Si me tuviera que tatuar algo... O sea, una frase, digamos. Lo que sea, güey, puede ser, me han dicho de todo, un pájaro, güey, o sea... Es que, de hecho, por ahí va. O sea, yo no tengo tatuajes no porque esté en contra de ellos. Cuando era niño no pensaba en tatuarme porque en ese momento, pues, seguro también te tocó, hace unos años los tatuajes podían estar mal vistos. Sí. Hoy en día ya no. Hoy en día creo que ya es de lo más normal del mundo. Pero la razón por la que yo hoy no tengo algún tatuaje es justo porque no he encontrado ya sea un símbolo o una frase o un algo lo suficientemente profunda para mí que me haga decir la quiero tener Toda la vida. toda la vida. Te soy honesto, yo creo que sí va a llegar ese momento en algún punto. O sea, yo no estoy cerrado a tener ese tatuaje o ese símbolo en mi cuerpo. Pero sí lo haré. Y bueno, me va a dar risa porque alguien que esté tatuado me va a decir, ay, así empiezan y al rato ya se tatúan sí. hasta... Todo. Sí. Pero ya siendo un poquito más profundos, tal cual. O sea, si no tengo un tatuaje hoy en día es porque no he encontrado ese algo Eso. tan puntual. Me gusta, güey. Oye, ¿qué consejo crees que deberías tomar tú en este momento? ¿Qué consejo debería tomar yo? Pero el consejo me lo debe dar alguien más. Un consejo que a lo mejor me debería dar yo y que no... O sea, un consejo que me podría dar a mí mismo de algo que no he hecho. Sí. Un consejo que me podría... No des las cosas por sentado. Me gusta, güey. Me gusta. Esta pregunta siempre la hago sin contexto porque normalmente los contextos son más personales, pero me parece muy buena tu respuesta. Ahora, ¿cuál es el peor consejo que te han dado, güey? El peor consejo que me han dado. Es que creo que no me han dado malos consejos, afortunadamente. Seguro sí existen malos consejos. En mi caso personal, creo que no he recibido malos consejos, pero he podido recibir consejos que a lo mejor para mi contexto y lo que yo quiero de la vida son consejos que no debí tomar y que afortunadamente no tomé. Uno de ellos fue el de no haberle dado... O sea, el consejo que me dieron, que no es malo, simplemente bajo mi contexto, no me da gusto no haberlo tomado tan literal. El consejo que a mí me dieron fue que le diera la importancia de vida a mi carrera universitaria.
Y creo que es un consejo que muchos de nosotros recibimos. Creo que es un consejo que muchos jóvenes actualmente en prepa reciben de ya tómate en serio tu educación, ya ponte a pensar qué es lo que debes estudiar, ya ponte a ver posibles carreras o universidades. Esos 4 años de tu vida van a ser un antes y un después, van a marcar la diferencia. O sea, en esos 4 años se va a definir quién vas a ser en tu vida profesional. Creo que cuando nos dan esos consejos o nos dan... Sí, cuando nos dan ese consejo, creo que siempre viene desde la mejor intención y desde una preocupación genuina porque como hijos o como alumnos seamos personas de bien y seamos personas que pueden vivir bien, pero muchas veces creo que nos terminan generando más un tema de miedo y de inseguridad y de incertidumbre porque, pues sí, me estás diciendo que esos 4 años van a marcar quién voy a ser en un futuro, pero Sí, ni te siquiera sé genera quién soy presión. ahorita. Sí, güey. O sea, ¿cómo que esos 4 años me van a definir si todavía ahorita ni siquiera sé quién soy? Claro. Y creo que el hecho de que nos hagan tomar ese tipo de decisiones a tus 17, 18 años, pues es algo que ya está muy normalizado, pero yo hoy en día sigo sin entender el por qué. O sea, yo no entiendo cómo le puedes dar o cómo le exiges esa responsabilidad a una persona de esa edad cuando pues, la vida es mucho más que una carrera universitaria. Entonces, ¿tú qué consejo harías a esa generación? Cuartos, quintos, sextos de prepa. Mi consejo para esas personas, para esa gente sería que disfruten la vida y que no se... O sea, que, obviamente al decir que disfruten la vida desde un contexto sano, porque si unos me van a decir, ay, ¿por qué estás drogándote? ¿Por qué estás...? Pues me dijiste que disfrutar la vida. No, pero es que eso no es disfrutar. O sea, ahí te estás dando en la madre a ti mismo. O sea, Claro. tú no lo sabes a lo mejor en ese momento, pero te estás haciendo un daño. Entonces, cuando digo disfruten la vida desde un contexto sano, desde un contexto en donde pues no te estás haciendo daño, que disfruten la vida y que no se asusten si todavía no saben qué es lo que quieren de la vida, porque no tienen por qué saberlo todavía. Yo creo que ese sería el consejo, que si ya están en ese punto en donde tienen que buscar una universidad o tienen que decidir qué carrera universitaria van a estudiar, mi consejo sería no se asusten, no coman esa ansiedad por lo que tus profesores o la universidad o tus papás te están diciendo. Siguen siendo muy jóvenes, tienen mucha vida por delante. Incluso yo ahorita creo que todavía tengo mucho camino por delante. Claro, güey. Y en su momento yo fui ese alguien que cuando más perdido me sentí fue cuando tenía que... Cuando estaba llegando el momento de escoger universidad, porque no sabía qué quería de la vida y el hecho de que ya me lo estuvieran exigiendo es algo que pues me conflictuaba mucho y me empezó a generar mucha ansiedad. Pero a pesar de eso, de alguna u otra manera, no permití que eso pegara dentro de mi mente. O sea, yo no me permití creer verdaderamente que esa etapa iba a ser Completamente definitoria. lo que definiera mi vida. Y gracias a que no tomé ese consejo, es que creo que hoy en día puedo estar en el mundo donde yo sí debo estar. Me encanta, güey. Y a lo mejor yo le daría algún matiz, porque pienso que, digo, al final tienes que tomar una decisión, o sea, no pues no pues quedarte en tu casa sin hacer nada. Creo que al final la manera en la que te conoces a ti mismo es exponiéndote a las cosas. Sí. No sé, yo creo que si yo me hubiera metido en ingeniería rápidamente me hubiera dado cuenta que ese no era mi mundo, pero si no me hubiera metido en ingeniería, pues no hubiera sabido que no me gustaba. Digo, casos particulares, pero a mí me gusta ese consejo en general como para abordar la decisión desde un punto mucho menos agresivo, menos, o sea, con un peso como monumental que uno siente luego que se te está cayendo como encima cuando tienes que tomar la decisión. Y efectivamente creo que eso es pues bastante parcial y no es tan radical como a lo mejor nuestros papás o las generaciones Sí. anteriores lo pudieron haber visto, ¿no? Lo vemos con tu trabajo, lo vemos con mi trabajo, güey. Sí. Obviamente hay muchas más salidas ya, pero pienso que también es importante que uno no se lo tomen tan en serio, pero que se lo tomen un poco en serio y que sí tomen cierta decisión para que puedan empezar a contrastarse con el mundo y que ese mundo les pueda dar información de quiénes son y tomar cada vez decisiones más informadas, ¿no? De qué hacer, qué trabajos tomar. Y bueno, al final pues, te vas construyendo
Yo creo que es una buena etapa para irte conociendo. Y al final es como un tubo, güey, donde entras, pasan muchas cosas, y sales. No como el tubo te moldeó, sino como tú te moldeaste con el tubo. No sé cómo Sí, sí explicarlo. entiendo. Sí, o sea, y comparto contigo. Digo, yo creo que complementando o sintetizando un poco más, o sea, la decisión que tomen, porque como bien dices, sí se va a tener que tomar una decisión, ya sea el estudiar una carrera en ese momento o escoger la universidad en ese momento o el darse un periodo sabático. La decisión que tomen, que no se preocupen porque que sepan que la decisión que tomen no va a definir su vida. Me encanta, güey. Oye, y un poco para cerrar, ¿qué es la felicidad para Junior? ¿Qué es la felicidad para mí? La verdad, yo creo que la felicidad son momentos. O sea, no se puede ser feliz todo el tiempo. La felicidad son momentos y en mi caso esos momentos se encuentran cuando estoy entrenando, cuando estoy compitiendo o cuando estoy compartiendo con mis alumnos. En esos momentos yo soy feliz. Podrá haber muchos, pero ahorita por explicarte algunos. Entonces, sí, para mí la felicidad son momentos y yo creo que ya lo otro, que es la plenitud, es un estado y afortunadamente me considero también una persona plena en su vida. Oye, güey, algo con lo que te gustaría cerrar, que te escuchen los inconformes, o te parece que fue que está bastante completo. Pues creo que fue una muy buena plática, pero sí me gustaría cerrar también dándole un poquito de giro hacia lo que es el podcast y hacia lo que son los inconformes. Creo que sí lo platicamos hace rato en algún punto, pero para poderlo decir de forma concisa, si tú estás escuchando esto, yo soy fiel creyente de que todas las personas en el mundo vivimos con inconformidad en nuestras vidas. O sea, no puede existir un conformismo total en la vida de alguien. Si tú le preguntas, siempre va a poderte decir algo que le gustaría tener o hacer o ser mejor. Entonces yo creo que la inconformidad es parte natural y esencial de la vida de todas las personas, pero creo que lo que marca la diferencia es cómo deciden actuar ante esta inconformidad. Hay gente que va a usar la inconformidad como una excusa, como un pretexto y como una forma para victimizarse. Y va a haber gente que use esa inconformidad como un motivo, una razón o un motor para seguir adelante y para seguir creciendo. A mí me gustaría cerrar dándoles el consejo de que la inconformidad sea ese algo que los mueva, no como ese algo que los mantenga en la queja y en la víctima. Me encanta, cabrón. Muchas gracias, George. Gracias a ti Junior. por invitarme. Me encantó, güey. Siento que estuvo muy dinámico.